no hagan caso a eso, atrévanse a soñar grande y que se puede automatizar mucho. La automatización en ingeniería consiste en utilizar tecnología para que las máquinas realicen tareas repetitivas o rutinarias, mejorando la eficiencia y precisión de los procesos con mínima intervención humana. ¿Pero qué es hiperautomatización? Imaginemos que es llevar ello a un siguiente nivel, ¿verdad? En el video de hoy, Anand de Bergman, desde Holanda, colaborador de AECODE y CGO de Victor.ai, nos cuenta cómo este concepto se viene aplicando en proyectos de ingeniería de gran escala. No olvides suscribirte, porque recuerda que en AECODE, el futuro de la ingeniería, te lo contamos nosotros. Que disfrutes el video. Bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad es un gusto poder presentar. Creo que es la primera vez que presento en español. Bueno, como decía Angie, yo soy parte de Víctor. Eh, Llevamos casi 12 años como empresa. Somos un equipo de 50 personas y ese soy yo. Yo estudié ingeniería mecánica en Chile. Después de eso fui a estudiar a Holanda. Allá hice ingeniería aeroespacial. Y desde ahí que en realidad el tema de la automatización me llamó la atención. Veía que ahí hacían muchas optimizaciones como para sacar todo el peso posible de las naves espaciales o de los aviones. Pero me fui a trabajar a otra empresa que era en otro rubro, que era offshore, fuera de costa, donde eran muchas estructuras pesadas y todo. Y me sorprendió un poco lo poco que se automatizaba fuera de la industria aeroespacial y de ingeniería civil. Entonces, bueno, empecé a trabajar como ingeniero estructural ahí, empecé a optimizar cosas, a hacer programas, primero con Excel, después con MATLAB, después con Python. Y terminamos formando esta empresa con un grupo de colegas llamada Víctor. Y hemos participado la verdad, en muchos proyectos. Ha sido una experiencia bastante buena. Por ejemplo, como mencionaba Angie, últimamente estamos trabajando en automatizar el túnel más largo del mundo, que va a conectar Dinamarca con Alemania. Hemos estado en proyectos de diques, en construcción, en todo tipo de proyectos y es súper interesante poder ver todo lo que sucede. Y lo que yo hoy día quería venir a compartir con ustedes era, la verdad, primero presentarles un poco qué es Víctor, qué es lo que pueden hacer con ello y sobre todo algunos casos en los cuales se ha ocupado Víctor. Eh, Traté de seleccionar un par de casos que creía que serían más interesantes para ustedes. Y al final quiero compartir un par de lecciones que hemos aprendido durante los años y ojalá que les sirvan a ustedes también a la hora de automatizar sus procesos. Es que queremos que cualquier ingeniero en el mundo, o sea, todos los ingenieros y ingenieras, puedan crear y compartir herramientas para automatizar su trabajo. Ese es nuestro objetivo como empresa. Esto no es algo nuevo, al final. O sea, nosotros los ingenieros hemos estado haciendo esto hace décadas con Excel, Python, MATLAB, Grasshopper, Dynamo, C Sharp, con todo tipo de herramientas. Eh, pero la verdad es que el nivel que estamos alcanzando en la industria no es tan alto todavía. Sí puede ver la cantidad, ¿verdad? Sí, De sí, sí. resultados. Lo que Vale. todavía la última gente todavía está respondiendo, pero veo que, digamos, más o menos un 40% tiene conocimientos básicos de Python, un 30% ya lleva algunos años de experiencia y un 30% no lo ha usado hasta la fecha. O sea, hay una gran parte de la gente que está acá que tiene algún tipo de experiencia con Python. Interesante, entonces. Yo creo que le pasa interesante la presentación. Y la gente que no ha ocupado Python, espero también ser más o menos 70% del público ha hecho al menos algo con Python. Pero como les decía, mira, hemos hecho desde hace tiempo que los ingenieros estamos haciendo cosas con Excel, Python, Grasshopper, Dynamo y otras herramientas. Pero lo que hemos visto nosotros es que como que el nivel de automatización que estamos alcanzando no es realmente suficiente, ¿no? O sea, si lo graficáramos y viéramos por un lado qué tanto se usan esas herramientas, en el sentido de que si yo hago una herramienta, cuántos colegas míos están ocupando esa herramienta, y si vemos al otro lado el valor que está entregando herramientas, o sea, cuánto tiempo me ahorra o cuántos materiales o cómo reduzco el riesgo, eh, todavía es bastante limitado si lo comparamos con otras empresas. Y siento que no estamos llegando realmente a esa zona donde podemos generar un gran impacto a nivel de equipo, ¿no? No solamente a nivel individual. O sea, obviamente que estas herramientas nos ayudan muchísimo a nivel individual, pero si ya piensas a nivel equipo, a nivel empresa,
eh, creo que todavía nos queda mucho por avanzar. Y nosotros queremos ser un método, un medio para ayudar en esto. Somos una plataforma y somos un equipo, en el fondo para apoyar a los ingenieros para que puedan construir y compartir aplicaciones aplicaciones web que sean intuitivas para que más gente las pueda ocupar y al final para automatizar parte de su trabajo, las partes más aburridas, más repetitivas. Y creemos que hacer aplicaciones web tiene muchos beneficios, por ejemplo, que son más intuitivos para ser usados por otros colegas que a lo mejor no conocen Python o no conocen Grasso. Por otro lado, son mucho más fáciles de compartir. O sea, claro, están online, la gente tiene acceso, los puede ocupar, se pueden almacenar los datos ahí en las aplicaciones web. Y por lo demás, nunca pasa, que es lo tipo que pasa con, por ejemplo, una tabla Excel, es que uno las pone en el servidor de la empresa, después la gente las copia, las cambia, después uno se da cuenta después de 2 semanas que a lo mejor había un error o la mejoraste y simplemente no hay una forma de cerciorarse de que la gente esté ocupando la última y más avanzada versión de esa herramienta que hemos hecho. Yo creo que una aplicación web resuelve todos esos problemas a la vez. Pero hay un desafío. Generalmente para hacer una aplicación web profesional eh, se necesita todo un equipo de desarrolladores, ¿no? Necesita haber gente que haga como el frontend, el backend, que haga la infraestructura, eh, por lo cual es bastante caro y avanzado. Y ahí es donde realmente entramos nosotros. Es que con Vector tú puedes hacer una aplicación web con Python y ahora también estamos trabajando para que puedas hacer aplicaciones sin tener que codificar nada, digamos con clic, con el mouse. Pero esto es relativamente nuevo. O sea, es mucho más avanzado lo que puedes hacer con Python que lo que puedes hacer sin Python. Y eso permite que un ingeniero, y estamos hablando de un ingeniero civil o un ingeniero hidráulico o mecánico, o sea, estamos hablando de gente que estudió computación, pueda crear estas herramientas con un nivel de Python que en el fondo manejamos en la industria, que no es un nivel que se maneja en Google o en esas empresas de software, es un nivel de Python accesible. Y además de eso, tenemos herramientas para que tú puedas conectar tu herramienta, o sea, tu aplicación web con software, típico software de ingeniería, ¿no? O sea, ETAP, SAP, Plaxis, eh, todo el paquete de Autodesk o de Bentley, las típicas cosas que se ocupan en la industria. Y también con todo el ecosistema de Python. O sea, todas las librerías que tú tienes en Python también las puedes ocupar dentro de tus aplicaciones. Eh, Lo bueno es que, por ejemplo, la gente que ocupa la aplicación no tiene que tener instalada el software en su computador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una aplicación para geotecnia y que necesita ocupar Plaxis, la persona ocupando la aplicación no necesita tener Plaxis instalado en su computador. Puede ocupar la lógica a través de la interfaz de tu aplicación. Y finalmente también ofrecemos por decirlo así, un App Store privado donde tú y tus colegas pueden publicar tus aplicaciones y donde todos pueden encontrar las aplicaciones y ocuparlas y tiene una base de datos, entonces puedes guardar tus diseños, puedes ver quién cambió los diseños y obviamente tiene control de acceso, o sea, no es que cualquiera se pueda meter, tú eliges quién se mete, a cuáles apps y qué es lo que pueden hacer y no pueden hacer, puedes ver las estadísticas y todo eso, de ese tipo de cosas. Entonces, se transforma en una cosa súper fácil poder compartir tus apps con tus colegas. Y para los que han intentado hacer una app, a lo mejor ya han descubierto que, por ejemplo, el hosting de una nueva aplicación, o sea, realmente ponerlo en línea y que haya como una infraestructura estable, también es un desafío bastante grande y eso también lo hacemos por ustedes. Entonces, la idea es que realmente se enfoquen en cómo diseñar ese puente, o cómo diseñar ese dique y que sea sobre todo la lógica en la que ustedes aporten como ingeniero y no la parte como de computación, por decirlo así. Entonces, en eso facilitamos de forma completa. Eh,
Ahora, ¿quiénes ocupan Victor? Bueno, lo ocupan sobre todo constructoras y empresas de ingeniería grandes, digamos, a nivel mundial. Eh, Estamos activos en todo el mundo. Eh, Australia, Japón, Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos. Lamentablemente todavía no tenemos clientes en Perú, pero bueno, nos encantaría, a mí personalmente, porque yo me crié en Chile, me encantaría hacer algo más con Sudamérica, pero no hemos llegado ahí, así que quizás esa es la oportunidad de conocer a alguien que quiera probar el producto de forma más seria y bueno, los invito a contactarse con usted, o sea, con nosotros y que podamos dar ese primer paso y estar más activos en Sudamérica. Eh, bueno, ¿y qué es lo que puedes hacer? En realidad se ocupa en muchos sectores. Se ocupa en infraestructura, como decía, en diques, en carreteras, el túnel más largo del mundo, como decía, fundaciones de turbinas eólicas, edificaciones. También se ocupa en la parte offshore y marítima para diseñar barcos o para calcular ruta. Es realmente un producto muy flexible, pero la mayoría de la gente lo ocupa más en el área de construcción e infraestructura. Ese es como el fuerte de lo que la gente actualmente hace con el producto. Eh, bueno, la verdad, sobre todo quería mostrarles unos casos para inspirarlos. Y el primer caso es de Donzi. Donzi es una de las constructoras más grandes del mundo. Creo que es la constructora más grande del mundo que no es China, porque los chinos tienen, creo que el top 10 entero. Pero después de eso es Vinci, es una empresa francesa. Eh, y ellos hicieron varias aplicaciones y una de las aplicaciones que hicieron es para calcular la sedimentación de grúa o las fundaciones. Me disculpa si algunos términos están medio extraños, la verdad que siempre doy la presentación en inglés, entonces también estaba como pensando, oh, ¿cuáles serán los términos correctos? Así que si se ven cosas extrañas, es por eso. Eh, lo que ellos hicieron es este app. Y lo hicieron con Victor y es una app que les permite hacer realmente de A a Z en el diseño. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que puedes poner como las condiciones básicas, en el fondo la posición de la grúa, qué tan alto es la grúa, cuántas cargas, qué tan lejos tiene que llevar la carga. Después pueden calcular el reforzamiento de acero, eh, así todos los verificaciones estructurales según las regulaciones. Después genera los dibujos para la producción y, por supuesto, un reporte de cálculo con todos los datos que necesitan los ingenieros o las municipalidades. Y en realidad el impacto que tuvo esta herramienta para ello es bastante. O sea, la persona encargada de este diseño, todo esto, estas son herramientas que hacen nuestros clientes. Nosotros no hacemos esto. Nuestros clientes hacen esto ellos mismos y nosotros a veces los ayudamos con un poco de consejos técnicos o de implementación, pero son sobre todo nuestros clientes que hacen la explicación. Y bueno, Alexander dice que para hacer los cálculos integran múltiples software y les cuento después cuáles son. Y que para calcular una grúa hacen, creo que hacen como 100 cálculos al final para elegir como la mejor configuración y que están muy contentos con Vector al final porque les permitió conectar todo su flujo y les permite desarrollar todo lo que ellos habían querido y que antes no habían querido, o no habían podido en el fondo desarrollar. Eh, y esta aplicación, ¿qué es lo que tiene atrás? Bueno, tiene una tabla Excel. eh, Tiene Robot, que Robot es un paquete de Autodesk para el cálculo estructural. Tiene Grasshopper y Rhino para la parte más geométrica. Y después con AutoCAD hacen los dibujos, obviamente. Y también, claro, tienen como un template, o sea, como una plantilla en Word, que es la cual se basa el reporte y el cual después la gente puede exportar como PDF. Y eso les permite al final que en vez de gastar 4 o 5 días en diseñar las fundaciones, ahora se demoran 15 minutos.
Eh, Ellos la ocupan para calcular más o menos 200 grúas al año, y eso significa que en el fondo se ahorran 300 días de ingeniería, 300 días de ingeniería al año, y con 300 días de ingeniería me refiero que 300 días que un ingeniero tiempo completo, en vez de estar trabajando en las grúas, está haciendo otras cosas relevantes en el fondo para la empresa. Eh, Otro caso. Esta es una constructora en Holanda. No es tan grande, pero está sumamente especializada en edificios. Hacen solamente edificios. Diseñan y construyen edificios. Y edificios, digamos, de múltiples pisos. Eh, a ver si carga esto. Ya. Y también hicieron una aplicación y bueno, se puede ver con el proyecto, y esto es como la fase temprana del diseño, por decirlo de algún modo. Entonces, en el momento que ellos como que necesitan dimensionar el edificio, ver qué tipo de departamentos van a poner en el edificio, la posición de la escalera, de los elevadores, de los compartimientos para instrumentación y para ventilación y todo eso, como que ese tipo de diseño lo hacen acá. Y en el fondo pueden como elegir diferentes tipos de departamentos, los ductos para todas las cosas, y tiene una representación 3D que en el fondo es simplificada, obviamente, como ven acá, pero que es solamente una representación del edificio. O sea, no es la idea de hacer un modelo BIM con esto. La idea es sobre todo ver la factibilidad financiera y hacer como un diseño preliminar, y también un poco ver cómo este edificio se vería en su entorno. Entonces, dicen, mira, acá vamos a tener el edificio, y un poco seleccionan los otros edificios que quieren mostrar, y después saca de una base de datos como la geometría de los edificios de alrededor, y ahí presenta como su edificio entre medio del paisaje urbano actual, digamos. Y después de eso, el siguiente fase es que, bueno, sacan todos los cálculos financieros, todos los modelos que tienen ellos para ver si es una buena decisión. Y ya después de eso, exportan, ah, después exportan eso con un modelo básico 3D, y eso después ya lo ocupan para hacer sus modelos BIM más avanzados. Y él era el director de BIM, y le preguntaba una vez, oye, ¿y ya han comparado como esta herramienta con lo que hacían antes, no? Y claro, él nos dice, mira, sí o sí nos ahorramos demasiado tiempo, lo hacemos mucho más rápido y creemos que los diseños son mejores. Incluso lo compararon con un diseño que ya habían hecho anteriormente, ahora con esta herramienta nueva, y lo que dicen ellos es que en el fondo pudieron hacer eh, un edificio con la misma cantidad de metros cuadrados útiles, o sea, de departamento o de metros cuadrados para comercio, pero reduciendo la altura de la torre en 2 pisos, porque optimizaron mucho más como la posición de la escalera o del ducto de ventilación o calefacción o todas esas cosas, como todos los sistemas que están en el edificio, lograron eso, optimizar eso tanto que en el fondo se ahorraron 2 pisos de edificio y mantuvieron la cantidad de metros cuadrados útiles, lo cual yo creo que es bastante, es un gran mejoramiento. Nos dijo que más o menos habían reducido un 70% del tiempo que les tomaba para diseñar estos edificios. Bueno, como les decía, mejor diseño. Y lo que es interesante también es que no solamente se trata del diseño y de que te ahorras tiempo, pero también que como te potencia como empresa, ¿no? Porque lo que dicen ellos es ahora el hecho de que nosotros podamos desarrollar estos cálculos tan rápido y mostrarlo en un entorno y todo, hace que ahora los desarrolladores de proyectos, que son la gente que invierte en el fondo en desarrollar, en comprar edificios o desarrollar vías habitacionales, ellos vienen a ellos
muy temprano en el proyecto, en el fondo decirle, oye, estamos tal vez pensando en comprar este terreno, ¿qué podríamos construir? Y ellos ya desde el principio ya están como involucrados en el fondo en ver si este proyecto es rentable y por tanto obtienen más clientes al final, porque ellos su negocio es no solo diseñar el edificio para construirlo, pero como ya están metidos desde el principio y ayudan a tomar financiaciones financieras a los inversionistas, también termina resultando esto en que hacen más proyectos. Eh, Otro caso. Este caso es de 4Bay. 4Bay es un caso que a mí personalmente me gusta mucho porque siento que es una gran inspiración, porque 4Bay es una empresa comparado con Arcadis o Yecos o todas esas empresas de ingeniería o Vinci, las constructoras, es una empresa pequeña, es una empresa que yo creo que tiene 50 o 100 empleados y se dedica solamente a una cosa, es a poner fundaciones y hacer excavaciones, digamos, excavaciones para construcción o excavaciones cuando hacen los túneles también. Entonces, toda esta obra que ustedes ven ahí a la derecha y esas máquinas, eso es lo que hacen ellos. Ponen los sheet piling, las pilas, la excavación y se especializan en eso. Y creo que en Holanda son las empresas que especializan en esto más grandes, pero siguen siendo comparados con las constructoras normales bastante chicos. Entonces, ¿qué es lo que querían ellos? En el fondo querían ganar más visitaciones, querían ganar más proyectos, porque sabían que tenían mucha expertise, pero no les alcanzaba el tiempo en el fondo para ayudar a sus clientes tanto como realmente podían. ¿Por qué? Porque, bueno, obvio, les llegaba un proyecto, no sabían si se iban a ganar el proyecto, entonces los ingenieros tenían que hacer un cálculo, estimar en el fondo cuántos costos, estimar un diseño básico, pero el tiempo que uno tiene para esas cosas es limitado porque obviamente uno no sabe si se va a ganar el proyecto. Y a la vez tiene proyectos que obviamente ya están en ejecución y que eso sí hay que entregarlo. Entonces siempre hay ese como disyuntiva entre cuánto tiempo le entrego a los proyectos nuevos y cuánto tiempo le entrego a los proyectos que estoy ejecutando. Y ellos vieron eso y dijeron, no, tenemos que solucionar eso. Y para solucionar eso, eh, junto con ellos nos pidieron ayuda para desarrollar esto. Creamos una aplicación de diseño paramétrico para fundaciones de pilas o pilotes. En el fondo las pilas que se ponen en el suelo, ¿no? De concreto en este caso. Holanda tiene un suelo que es muy malo, muy blando. Todo está en pilas, digamos. Y ahora lo que es realmente interesante, siento yo, es que la optimización que hacen ellos es basada en costos. Y eso es, siento yo, bastante particular, porque generalmente lo que hacemos como ingeniero es decir, ok, vamos a tratar de optimizar una estructura y, y la optimización la hacemos generalmente basada en materiales, ¿no? Cuánto pesa, o sea, que las columnas sean lo más delgadas posible, la menor cantidad de acero, ese tipo de cosas. Y en el fondo de ahí decimos, bueno, menos materiales es igual a menos eh, costos y tratamos de hacer la suma de esa forma. Pero la realidad es que en el fondo los costos están también por gran parte también influenciados por la instalación, ¿no? O sea, están los materiales, pero también está el tema de cuánto tiempo te demores en hacer el proyecto y eso es una gran parte de los costos. La primera fase del proyecto fue basada en la parte de los materiales, ¿ah? Entonces, lo que hicieron ellos fue crear una aplicación donde se interpretan los CPT, que es Comprehension Test, pero en el fondo eh, no es el nombre en español, pero en el fondo es una forma de ver qué tipo de suelos hay. Entonces ponen un cono y lo empujan en el fondo en el suelo y dependiendo de la presión en el cono y de la fricción, que son estos gráficos que ustedes ven acá arriba, ellos pueden determinar si es que hay arena, si es que hay musgo, material orgánico. En el fondo de esa forma ven el tipo de suelo que hay en esa localización. Y lo que hace la herramienta es hacer la interpretación de todos esos sondeos de forma automática
y además los agrupa de forma automática. Entonces los agrupa un poco dependiendo del tipo de capa, tiene una cierta lógica ahí. Después, ellos meten el plano original, porque siempre es el cliente el que viene con un plano, ¿ah? Viene con, no, este es más o menos el proyecto, o un data center, o qué sé yo, lo que están haciendo, y les mandan un diseño original, que en el fondo son coordenadas de dónde deberían estar las pilas. Ellos lo meten en su software, basado en el fondo en las condiciones geotécnicas. El software calcula automáticamente la capacidad de carga de las pilas y el tipo de pila. Ellos tienen diferentes tipos de pilas, entonces ahí ven las diferentes variaciones y también obviamente el largo. O sea, las pilas tienen que estar en un material firme, ¿no? Tienen que estar en arena generalmente. Entonces hacen esos cálculos y además eh, lo último que uno quiere en un proyecto es tener, no sé, pues, 20 diseños de pilas diferentes, porque después se pueden cometer errores en todo. Entonces lo que hacen ellos también tienen un mecanismo que les permite como hacer grupas de pilas. Y eso es como la imagen que ven ustedes con los colores. Como dicen, no, acá vamos a ocupar pilas de 20, acá de 15, acá de qué sé yo. Y con eso hacen como un balance entre la optimización local y, en el fondo, la parte práctica, que uno no puede tener 50 diseños diferentes en el campo porque hace un desastre, ¿no? Eh, entonces hacen como todo el diseño y en base a esto estiman los costos y todo y pueden hacer la oferta. Y esto es un proceso súper rápido. Y la segunda fase del proyecto fue, dijeron, mira, tenemos otro desafío, la instalación, ¿no? Y la instalación son estas máquinas. Son unas máquinas gigantes, carísimas, y en el fondo unas con vibraciones, otras simplemente con un martillo neumático, van empujando estas pilas de 20, de 30 metros a veces en el suelo, y eso obviamente es una gran parte del costo del proyecto. O sea, transporte y todo obviamente es costo, pero la cantidad de horas de operación de estas máquinas es como el costo principal en la obra, además de los materiales. ¿Y cómo estimaban en el fondo esto? Bueno, como todos, ¿no? Basado en la experiencia previa. O sea, veían proyectos anteriores, veían más o menos qué se parecía, cuántas horas habían gastado y basado en eso, estimaban un poco cuánto tiempo ellos creían que se iban a demorar en instalar todas estas pilas. Eh, y eso querían, la verdad, saber mejor. Querían tener una estimación mejor de qué tan rápido podían hacer eso. Y bueno, esto no está traducido, pero en el fondo ya tenía la primera aplicación, que es la que yo les explicaba, que hace como el cálculo, por decirlo, estructural y de la capacidad de carga de las pilas. Y después en el proyecto tenían, creo que, un par de máquinas con sensores que medían qué tan rápido, qué tanta presión podían aplicar y qué tan rápido avanzaba. Y como ellos tienen varios proyectos, son proyectos grandes, o sea, a veces son proyectos de miles de pilas, tenían una data base, una base de datos grande de información. Y ahí con un modelo de Machine Learning, al final lo que hicieron es ver en el fondo una correlación entre la estructura del suelo, las capas, con qué tan rápido podían, en el fondo, instalar las pilas. Y entrenar el modelo, lo calibramos, hubieron varios procesos, tuvimos que limpiar, obviamente, todo lo que es la calidad de los datos, y al final lograron predecir de forma bastante acertada qué tanto tiempo se demoraban. Entonces ahora ya llegaban al principio con las capas de suelo en el fondo, y el plano original, y después hacían toda la optimización, hacían los cálculos de instalación, todo, y obviamente que fueron 1000 veces más competitivos que ahora que el resto de las empresas. Entonces ahora ellos se fueron por un túnel y un montón de clientes van donde ellos porque saben que si ellos van como con un diseño inicial que ni siquiera tiene que ser muy elaborado, que ellos les van a entregar un mejor diseño, un diseño más barato, y ya con eso en el fondo se fueran estrellando como empresa y se están ganando un montón de proyectos.
Y eso es lo que dice él también. Dice que antes diseñaban, se demoran unas 20 a 40 horas en hacer como una estimación para un proyecto y ahora se demoran de 4 a 8 horas, pero en el fondo dicen que al mismo tiempo, o sea, no solo es más rápido, pero también están creando mejor diseño, están ahorrando materiales, están mejorando los márgenes que están ganando y bueno, están ganando más proyectos al final. Y para darles un ejemplo del impacto en un solo proyecto, se ahorraron 40 días de grúa, que obviamente las pilas las tienen que levantar con grúa para meterlas en las máquinas, entonces se ahorran 40 días de grúa entre transporte de pilas y todo, y el tiempo que las máquinas operaban y las grúas, se ahorraron 10.000 litros de gas, o sea, de benzina, y 6.500 metros cúbicos de concreto. Fue como un 20% del costo original del proyecto, si lo hubiesen hecho de otra forma. Y obviamente eso también tiene una gran repercusión en la cantidad de CO2 que emite el proyecto, ¿no? O sea, bajaron un montón. Eh, ya, veo que el tiempo vuela. Así que ya, lecciones aprendidas. Eh, bueno, yo creo que lo más importante es que automatizar es un proceso, ¿no? Y que uno no puede llegar al resultado final sin empezar por el principio. Y lo primero para, en el fondo, poder automatizar tu proceso es que tienes que digitalizar. Y con digitalizar es bastante simple, o sea, si tú tienes cosas en papel, hard copy o dibujo, obviamente va a ser bastante complicado automatizar ese proceso. O sea, lo primero es digitalizar. Lo segundo, y esto es súper importante, es que si tú quieres automatizar tus procesos, tienes que estandarizarlo. Eh, y yo creo que muchas veces el proceso es más o menos estandarizado, solo que la gente involucrada en el proceso no está tan consciente de eso. Y que es un súper buen ejercicio reunirte con tus colegas y realmente hacer como un diagrama de flujo y ver, oye, tú me mandas el Excel, después yo se lo mando al otro, bla, 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 y ver como todos los pasos y cuando eso lo tengas bien claro, en el fondo ahí es como el momento ideal de decir, ok, podemos mejorar el proceso y además podemos automatizarlo, ¿no? Ese es como el siguiente paso. Entonces, cuando ya está estandarizado, puedes empezar a ver afuera de tu propia disciplina, o sea, si tú eres ingeniero estructural, ya puedes a lo mejor empezar a ver, pero yo también le paso información qué sé yo, con geotécnica o con el modelador BIM, nos pasamos información, a lo mejor hay cosas que ganar ahí también. Y cuando ya tengas claridad de eso, ya puedes empezar en el fondo, a automatizar. Una parte del proceso, en el fondo, en la parte donde puedas ganar eh, resultados rápidos, en el fondo. Una vez que está automatizado el proceso, claro, podemos hacer el proceso que está como conectado, por decirlo así. O sea, si tú puedes ya hacer tu flujo, que ya está integrado el flujo de información, hacerlo de forma automática, eso no significa que tengas un buen resultado. Puedes tener muy mal resultado de forma automática. Entonces, el siguiente paso, obviamente, es ya empezar a agregar algún tipo de algoritmo para que busque la mejor solución, ¿no? Para que te presente varios resultados, tú podrás elegir o que te busque el óptimo de forma automática. Y las otras dos cosas son, yo creo que, digamos, menos técnicas. Y muchas veces no, tampoco considerar por los equipos de ingeniería, es que si tú tienes una herramienta, también tienes que tener una buena forma de distribuir eso dentro de tu equipo, ¿no? Tienes que tener una buena forma, aunque sea un hard drive o como este archivo interno que les presentaba, que ofrecemos nosotros, pero tienes que tener un sistema de distribución de tus herramientas que sea controlado, que considere las diferentes versiones de tu herramienta y de los datos. Y el último paso, siento yo, es realmente democratizar esto. O sea, si tú tienes realmente una herramienta avanzada y todo el mundo puede accederla, mientras no sea como amigable, la gente no lo va a ocupar. La gente va a seguir ocupando sus Excel, va a seguir ocupando lo que hace siempre, porque en el fondo siempre hay una barrera de cambiar un sistema nuevo. Yo creo que este es un paso súper importante. Bueno, y lo último que les quería compartir son 9 lecciones aprendidas.
que yo aprendí personalmente o que aprendimos a través de proyectos o cosas que veo donde cliente, no están en ningún orden particular, o sea, no es que una sea más importante que la otra, pero son más bien como observaciones. Lo primero es aprende a utilizar programas o herramientas en las cuales puedas crecer. Eh, ¿A qué me refiero? Yo creo que me ocupo a mí mismo como ejemplo. Yo aprendí MATLAB en la universidad. Después fui a trabajar en una empresa donde no había MATLAB. Empecé a ocupar Excel. Después Excel no me sirvió. Empecé a crear script, o sea, macros dentro de Excel con VBA. Súper complicado. Después dije, ya, esto no me sirve, muy difícil, voy a aprender otra cosa. Y aprendí Python. Y al final en Python yo como que pude hacer más y más y más y más y más. Y nunca realmente encontré el límite de Python. Y a eso me refiero. O sea, si vas a aprender herramientas, piensa que tú en 1, 2, 3 años más vas a ser 10 veces mejor de lo que eres ahora. Y no por elegir algo que es fácil ahora, como Excel, por ejemplo, vas a cometer un error en el futuro. Entonces, realmente ocupa herramientas que también te permitan crecer profesional y que crezcan contigo, que también en el futuro también te sirvan. Y yo creo que en este caso Python es una súper buena elección. Lo otro, sueña en grande. Yo creo que cuando nosotros hablamos de automatización con cliente o con algo, lo que es demasiado típico de los ingenieros, no, es que no se puede porque diseños son diferentes, no, porque esto, no, yo entiendo que puedas optimizar fundaciones, pero los puentes son diferentes. Siempre hay una excusa en el fondo para decir que esto no se puede automatizar y al final siempre se puede. Entonces, no hagan caso a eso, atrévanse a soñar grande y que se puede automatizar mucho. Ahora, sí les recomiendo empezar de forma pequeña, ¿no? O sea, también es un error como tener una visión bastante grande, eso está bien, y tratar de implementar eso de forma directa. Yo creo que ahí es donde se cometen los errores más grandes. Empiezan con una parte pequeña, vean que eso funciona, porque al final desarrollar herramientas de este tipo es un proceso iterativo. Tienes que hacer algo, tienes que comprobarlo, tienes que ver cómo reaccionan tus colegas, y esa es la otra lección, es como la retroalimentación, que ni siquiera sé si es la palabra correcta, pero en el fondo eh, pedirle la opinión a tus colegas sobre, oye, esta herramienta que estoy haciendo, ¿realmente hace una diferencia en tu vida? ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar para que funcionara? ¿Qué partes ocupas? ¿Qué partes no ocupas? ¿Por qué la ocupas o por qué no la ocupas? Es súper, 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 súper importante. Y yo creo que como ingeniero tenemos la tendencia a agregar cosas, a agregar funcionalidades y creemos que nuestra herramienta nunca está como bien. No está suficientemente desarrollada para presentarse a la gente y ahí es donde cometemos un error. Yo les digo, hagan lo más simple, ¿no? Algo muy pequeño y vayan inmediatamente a preguntarle a la gente que ustedes creen que lo puede ocupar qué es lo que opinan de ello. Porque eso va a hacer que ustedes desarrollen cosas en el fondo que realmente entregan valor. Y por otro lado, va a hacer que esa gente a la cual ustedes les piden su opinión se sientan parte del proceso, porque si ellos tienen que ocupar la herramienta, el hecho de que ellos pueden dar su opinión y que tú mejores la herramienta según lo que ellos te dicen, hacen que ellos sientan que sea su herramienta y no eres tú haciendo una herramienta para ellos, ustedes están haciendo una herramienta juntos y eso es súper importante. Bueno, para obtener presupuesto, ¿no? Todos tenemos que hacer proyectos, tenemos deadline. Yo creo que una lección importante es que si tú quieres tener presupuesto para esto, tienes que hablar el lenguaje del manager. Si en el fondo no tienes que decir, oye, necesito automatizar esto con Plaxis porque, no sé, por cualquier razón técnica, no, tienes que hablar de cuál es el impacto operativo para tus compañeros, cuánta plata se van a ahorrar, cuánto tiempo se van a ahorrar. Tienen que realmente hacer como un business case y presentárselo al manager para que de esa forma él entienda en el fondo el impacto que esto puede tener para su empresa y les dé presupuesto. Facilidad de uso frente a funcionalidad, que es lo que le decía, nosotros tenemos la tendencia de agregar y agregar y agregar cosas, pero al final si la gente no lo puede ocupar, nada, o sea, si es muy complicado de ocupar, la gente se va y al final no vuelve. Es supremamente difícil que alguien vuelva a tu herramienta si ya la primera experiencia fue mala. Así que enfóquense en que sea fácil, aunque no haga todo, mientras sea claro que es una herramienta en desarrollo, pero asegúrense de que sea fácil de usar.
Y bueno, y casi la última es que si quieres empezar con inteligencia artificial, necesitas datos, y necesitas datos que estén limpios y que estén estandarizados. Así que usar inteligencia artificial parte mucho antes en tu proceso, parte con esta estandarización de tu proceso y acumular datos. Y por lo demás, la inteligencia artificial está súper de moda y todos hablamos de ello, pero como industria ya tenemos tanto que ganar solamente con estandarizar y automatizar, que ya inteligencia artificial no es como una necesidad. Yo creo que sin ni siquiera ocuparla ya podemos hacer unos avances tremendos.